al libro del Génesis, capítulo 13. Libro del Génesis, capítulo número 13. Versículo número 6. 13:6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Señor, sé propicio, Señor, por favor. Solo tú sabes por qué esta palabra, Señor. Nosotros estamos contentos si de ti viene. Eso es lo único que nos interesa. Si tú nos quieres hablar, estamos contentos. Por eso oramos de que seas propicio. Bendice a mis hermanos que están con nosotros en esta hora y oramos por aquellos que nos van a oír. Señor, bendícelos. Ábrenos a ellos y a nosotros el entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden, por favor, hermanos, tomar asiento. Bueno, no tengo la culpa si me paso de la hora. No hallo el reloj. Bien, no es raro. El tema para esta noche es: ¿quién es el problema? Ese es el tema para esta noche. ¿Quién es el problema? Amén. Se recuerda que esta mañana pues nos tocó compartir cuando la tierra no es suficiente. Cuando la tierra no es suficiente. Y pienso que entendimos que el problema no era la tierra. Eso sí creo que lo tuvimos bien claro. Nuevamente, para que tengamos siempre un buen contexto, dice así el versículo número 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Bet-El, o Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Bet-El y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Mire qué importante esto. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Amén. Hasta ahí vamos a llegar. Cuando comencé a preparar esto, y cuando digo preparar es el sentir que Dios le pone a uno, sentí algo, y mire lo que le respondía el Señor, y este es un fruto de lo que dije. Le dije al Señor: Señor, siento en mi corazón como que vamos a empezar con esto y no va a ser tan fácil detenernos en el hecho de continuar con esta porción. Y espero que usted tenga la paciencia si el Señor así lo desea. Pero en todo eso sí estoy bien seguro que algo vamos a aprender, si no mucho. Y ahora es
quién es el problema. Y esto es muy importante, el desenlace, la forma de poder darnos cuenta. Esta mañana pienso yo que por lo que el Señor nos enseñaba, todos los que estábamos esta mañana somos Lot. Definitivamente que no podemos decir que somos Abraham. Ni siquiera en el hecho de que si el Señor nos dijera, vete de tu tierra, no nos vamos. Porque posiblemente ya nos lo ha dicho el Señor y no lo hemos hecho. Es posible que el Señor nos ha dicho, vete de esta empresa, y nosotros no lo hemos hecho. Hemos sido faltos de fe, pero más que todo faltos de obediencia. Porque lo más posible es que si usted ha sentido en su corazón el hecho, no hoy, sino de un tiempo atrás para acá, que el Señor le dijo, deja ese lugar. Posiblemente usted perdió la oportunidad de otro proyecto de Dios en su vida, o que su vida fuera diferente. Lamentablemente, por la falta de obediencia o por la falta de fe, se perdió esa oportunidad. Sí es cierto, Dios ha sido bueno, sí es cierto, no nos ha hecho falta nada, pero posiblemente hubiera sido mejor si nosotros tan solo hubiéramos sido obedientes. Pero lamentablemente somos Lot en el sentido, y todavía no creo que no voy a llegar a ese, o posiblemente sí, pero no creo que llegue todavía al porqué de cobertura su nombre. Sí, en el sentido de que en nosotros hay oscuridad. Y es por eso que decíamos esta mañana de color oscuro. O si no, es posible que haya mucho de nosotros que esté escondido, como algo como lo que explicaba esta mañana en relación a escondido. Entonces, ahora nosotros debemos de ver quién era el problema. Y no se necesita llevar todo un estudio para ver quién era. Ya lo sabemos con solo lo que sabemos de ambos. Con solo saber que era el padre Abraham, ya sabemos quién era el problema. Con solo que veamos a quién se le dijo amigo de Dios, ya sabemos quién era el problema. Con solo que sepamos quién es el padre Abraham, y con solo que veamos lo de rico y Lázaro, la parábola en Lucas, ya sabemos que el problema era Lot. Eso no lo vamos a descubrir hoy, sino el Lot que hay en nosotros. O sea, que sepamos que nosotros somos el problema. Siempre buscamos a la persona, decir, no, es que él es el problema, es que él tiene la culpa. Y es algo que Abraham no usó. Si usted nota, Abraham no le dijo a Lot, tú eres un problema. Sino que vamos a aprender, aunque no seamos Abraham, vamos a aprender a poder resolver los conflictos de la vida. ¿Y por qué los conflictos de la vida no se acaban? Porque lamentablemente hay algo escondido en nosotros. Es porque hay algo oscuro en nosotros. Y es por eso que los conflictos de la vida no los podemos resolver. Sencillo. Y realmente esto es triste, porque pienso de que sabremos lo que cantamos con la última alabanza. ¿Será un rema esa alabanza en nosotros o solamente la cantamos porque es de David y bien lindo, es un salmo de David y qué bonito se oye, ¿verdad? Y hasta para en júbilo, etc. No. ¿Usted entiende lo que canta? ¿Usted entiende lo que está diciendo David? Esa es una diferencia. Entonces, ahora lo importante es ¿quién es el problema? Yo pienso de que si hay sabiduría en nosotros, podemos llegar a esta conclusión: yo soy el problema. Y no porque sea el que fastidia, y no es porque yo sea el que provoque, pero de alguna manera la sabiduría me hace hacerme ver, y lógico porque estoy consciente de que mi naturaleza no es perfecta, entonces yo soy el problema. Ahora, ¿cómo resolver los conflictos? ¿Cómo resolver los problemas? ¿Cómo hacer para que se acaben los pleitos, las contiendas, las divisiones? ¿Y cómo cuidarme
para que el cananeo y el fereceo no destruyan mi vida. Porque usted puede pensar, pero mire, pero Lot en sí no fue destruido por cananeos o por fereceos o con los cananeos o con los fereceos, sino por los sodomitas, peor todavía. Pero el cananeo y el fereceo lo condujo, y ya lo va a entender usted. El cananeo y el fereceo los condujo, y no lo dice la escritura, es que el cananeo lo condujo, ni tampoco dice que el fereceo lo condujo, pero usted por la revelación lo va a comprender. Que Lot fue ayudado y fue ayudado para ser llevado a Sodoma. No fue Abraham, no fue la llanura en sí, sino esa influencia que muchas veces nosotros no nos percatamos, y hay que ser Abraham para ponerle fin, porque está el cananeo y está el fereceo. Las consecuencias fueron gravísimas, pero la toma de decisiones de Abraham llevó a que eso no fuera tan desastroso, y decimos que es desastroso. Entonces, ¿cómo hubiera sido si Abraham no detiene eso? No sé si me doy a entender. Es cierto, es posible que tengamos pérdidas. Pérdidas cuando tomamos las decisiones correctas. Y si no hubiéramos tomado las decisiones correctas, entonces, ¿qué hubiese sido? Si tomando lo correcto hubieron pérdidas, y grandes pérdidas, no es lo mismo gran pérdida que pérdida total. Porque pérdida total hubiera sido que Abraham también se hubiera ido. Pero él fue sabio. Entonces, lo importante es, ¿usted quiere ser sabio como Abraham, aunque está consciente que es Lot? Es que no puede ser sabio como Abraham si no está consciente que es Lot. Difícil entender eso, ¿verdad? Pero dice el libro de Daniel capítulo 12 que los entendidos entenderán, dice. Y yo de ahí me tomo para que usted no me juzgue la redundancia que hago. Los entendidos entenderán. Resplandecerán, ya sé que usted sabe Biblia. Yo sí sé lo que estoy diciendo. Si usted no sabe lo que yo estoy diciendo, no sabe nada. ¿Me entiende? Porque está interpretando mal. Yo sí sé lo que le estoy diciendo. Entonces, la escritura deja ver bien claro que aquí el problema no era Abraham, sino Lot. Abraham, usted nota, ¿por qué deja bien claramente, sin llegar a los conflictos, sin llegar a las contiendas, ¿por qué podemos decir que la palabra claramente dice que el problema aquí era Lot? Primero, porque no fue Lot el llamado. Segundo, porque no se le dijo a Abraham que lo llevara, ni tampoco se le dijo a Lot que lo siguiera. Entonces, eso nos muestra así de un solo que el problema era Lot. Definitivamente que sí. ¿Por qué? Porque fíjese que, aparte de que él tenía un llamado, qué tremendo, este hombre, en donde llegara, él levantaba altares. Y había lugares donde él no podía levantar altar, ya sea porque por alguna razón no podía levantar o porque ya había levantado antes. Entonces él invocaba. Esto es que él oraba. Y esto significa también que él adoraba. Y para ser como Abraham no se necesita tener un ascenso, lograr una meta, tener un aumento, tener una mejoría, sacarnos la lotería, que nos den el crédito, que nos manden una bendición. Nuestra oración, o sea, nuestro altar, nuestra oración y nuestra adoración es independientemente de lo que recibamos o no recibamos. Abraham era así.
Porque ¿cuántos pasamos acciones de gracias porque Dios nos bendijo? No es malo lo que estoy diciendo que usted hace. Pero ¿cuántos pasamos agradecimientos por bendiciones recibidas? ¿Y cuántos pasamos agradecimientos por bendiciones no recibidas? Porque 3 formas de querer ser bendecido. Di 3 citas bíblicas esta mañana. Una en los Salmos y 2 en los Proverbios. ¿Y cuánto le decimos, Señor, gracias porque no me diste nada de esta semana? Eso es adorar. Porque si no, no sería adoración la que Job hizo cuando se postró, cuando lo perdió todo. Y nosotros nunca, al menos yo nunca, tal vez los siervos del Señor que predican su palabra en este lugar, no sé si ellos han leído, Señor, gracias porque hoy me quitaron el trabajo. Señor, gracias porque hoy me descontaron. No hay acciones de gracias. O sea que solamente cuando recibamos el bien, mujer, vamos a adorar a Dios y darle gracias. Y no vamos a agradecerle y adorar al Señor cuando nos vengan las desgracias. Entonces, ¿quién es un verdadero adorador? Significa que David era un verdadero adorador, porque él escribió: en todo tiempo mi alabanza de continuo en mi boca estará. Vaya, ¿cuántos hermanos ya no regresan en la tarde porque no les da la gana? Sencillo. Y usted le da la gana o no le da la gana, viene. Fíjese que a mí, aunque no me dé la gana, vengo. Y no porque me toque predicar. Y algunas veces quisiera quedarme en casa, pero hay algo que... Y no le tengo que dar cuentas a nadie, ni usted tampoco. Usted no me tiene que dar cuentas a mí. A mí pena me da cuando usted me dice, mire hermano, me da permiso, yo no voy a venir tal día. A mí me da pena, hermano, pero admiro eso. A mí me da pena que alguien me diga, mire hermano, fíjese que queremos salir, nos da permiso de salir a pasear. Señor, qué feo esto. Pero admiro eso, Dios mío. ¿Y qué les ha amanecido a ellos que pueden hacer eso? Es que eso no es normal, eso solo los extraterrestres lo hacen. Y la iglesia es extraterrestre. Es que, ¿qué les ha amanecido? ¿O qué nos ha amanecido? Qué importante, ¿verdad? Bien. De Lot no dice nada más que contiendas y ambición. ¿Qué es contienda y ambición? ¿En qué lo podemos nosotros resumir? ¿De qué dice entonces la escritura de la vida de Lot? Porque de Abraham dice que él levantaba altar y oraba. Y de Lot, ¿qué dice? Ya se dijo que los dos tenían posesiones, ahí estamos bien, pero la diferencia es que aquel era riquísimo y este tenía. Pero de los dos se habla de que el uno era adorador y del otro que era ambicioso. Entonces, cuando yo veo aquí que la Biblia habla de contiendas, porque sus pastores contendían, y así como es el papá, es el hijo, y así como es la hija, es la mamá, entonces se dice que de Lot había insatisfacción, porque el problema, vimos esta mañana, que no era la tierra, pero la tierra no era suficiente. ¿Cuándo la tierra es insuficiente? ¿Cuándo lo que tengo es insuficiente? Cuando yo tengo un área terrible que se llama insatisfacción. Nunca estoy satisfecho. Nunca estoy de acuerdo. Nunca estoy contento. Insatisfacción. ¿Quién es el problema? El insatisfecho. Lot es el problema.
por insatisfacción. Entonces, en la vida de Abraham siempre vamos a ver una luz. ¿Y dónde se puede ver esa luz? Levantando los altares e invocando el nombre del Señor. Significa entonces, ¿por qué había luz en Abraham? ¿Por qué Abraham pudo decidir de esa manera? ¿Por qué Abraham no fue afectado? ¿Por qué Abraham estaba contento? ¿Por qué Abraham no tenía necesidad de buscar la zona más verde, la zona con agua? Porque él estaba satisfecho en Dios. Estaba exactamente como dice 73:25 del Salmo. Fuera de ti nada. Pero a Lot no le importa que sea o no de Dios. Él lo quiere, si es lo que desea. Y lo alcanza. Y lo tiene. Y lo logra. ¿Qué hacía entonces? Porque había luz en este hombre, Abraham. Porque honraba siempre a Dios. Siempre lo honraba. Hacía un altar donde llegaba y si no, invocaba. Eso es honrar al Señor siempre. Aunque para muchos parezca religiosidad el decir gracias al Señor por la voluntad del Señor. El Señor así lo quiso, aunque parezca religiosidad. El que honra a Dios, aunque los demás lo juzguen, dice gracias al Señor. Pero mire cómo es que usted llegó. No, el Señor me ayudó. Y la gente dice, ay, ya va este con su Señor. Es la verdad. Entonces honraba siempre al Señor y con esto expresaba su humildad a Dios. Con esto expresaba siempre su humildad. Cosa que no había en Lot, que vamos a ir viendo, vamos a ir avanzando. No sé si hoy mismo, pero vamos a ir avanzando y vamos a dar cuenta que lo que menos había en Lot era humildad. Entonces, ¿quién es el problema? El que carece de humildad. Ese es el problema. Pero el que tiene ese problema no se percata que no es humilde. El orgulloso no sabe que es orgulloso. Y lo peor del orgullo es la soberbia. El soberbio no se percata. El que humilla no se da cuenta que humilla. El que pisotea no se da cuenta que pisotea. El que es insensato no se da cuenta que es insensato. El que es avaro no se da cuenta que es avaro. El que es grosero no se da cuenta que es grosero. Y es el problema. Pero él no sabe que es el problema. Y para que se dé cuenta que es el problema, tiene que nacer de nuevo y estar atento a la palabra de Dios cuando le hable. Y venga y levante su altar. Solo los humildes levantan altares. Solo los humildes pasan al altar. Y no me da pena decirlo. Porque habemos muchos soberbios que nos justificamos en cualquier excusa para decir, no, es que no paso al altar porque aquí Dios me oye donde estoy. Ay, siga. Y siga coronado de la oscuridad. Eso a mí no me importa. Pero tenemos que decir la verdad. Aquí no vemos nosotros a un Lot que se humillaba, nunca se humilló. Y qué tremendo ver a alguien que se humilla, ver a alguien que levanta altar, ver a alguien que invoca y que por ese alguien yo soy bendecido. Y qué tremendo no imitar eso. ¿Será que levantaba? Algunos, mire lo que pueden pensar. Algunos creen, y si así era, qué bendición. Lo que esta gente cree. Que es posible que Abraham levantaba altares o invocaba al Señor por su arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De su mala conducta cuando descendió a Egipto. Sí, es probable. ¿Cuántas veces hemos descendido a Egipto nosotros?
¿Y cuántas veces hemos caído de rodillas pidiéndole perdón al Señor? Por eso levantas altar, dichoso. No me importa, no le importe quién lo juzgue. Porque usted levanta un altar, ya sea por arrepentimiento de su mala conducta en Egipto, porque descendió a Egipto, porque de alguna manera salió avergonzado de Egipto con Dios, no con Faraón. Porque no sé si esta mañana le dije de que Dios, a pesar de que él descendió a Egipto, a pesar de que él hizo una conducta indebida, increíble, Dios lo honró. ¿O acaso no es honrar que el faraón, el rey de Egipto, oiga, de Egipto, le diga, por favor, no, porque tú no me dijiste que era tu esposa? No, toma, llévatela, y lo bendijo para que se fuera? ¿No cree usted que es honrar? Pero ¿cómo puede honrar a alguien que ha hecho un engaño, quiso engañar, que descendió, lo que quiera usted, falta de fe, lo que haya sido? ¿Y cómo es que lo honró Dios? Mire, por eso lo honró Dios. Porque Él no solo conoce los pensamientos, sino también las intenciones. Y Dios sabía que ese hombre iba a pasar todo el tiempo arrepintiéndose de su mala conducta. Jamás se avergüence por levantar altar, por gratitud y por arrepentimiento. ¿O acaso no vemos nosotros en la historia de que se cree de que a Pedro se le hicieron surcos en sus mejillas de tanto llorar, y más cuando oía cantar un gallo? Eso lo dice la tradición. Yo no estoy diciendo que eso es cierto, no, pero digo yo, que acaso tú no lloras, que acaso yo no lloro cuando nos recordamos las fallas que hemos tenido delante de Dios. Y no somos Pedro, y nunca hemos caminado sobre el agua, y nuestra sombra tampoco jamás ha sanado a nadie, y quizás hemos sido peores que Pedro, pero tenemos la esperanza de que quizás hoy somos el Pedro, ni siquiera de los hechos, somos el Pedro de los evangelios, pero llegaremos a ser el Pedro de las epístolas, y eso solo el Señor lo puede hacer. Entonces, es posible que por esas razones también Abraham haya levantado altares, o por la gratitud de los peligros de los cuales el Señor lo había librado y en los que él se metió, porque Dios no lo mandó a Egipto. Cuando uno desciende, no lo ha mandado Dios a uno. Cuando uno desciende a Jope, no es porque Dios lo ha enviado a uno. Y Dios no lo detuvo y lo dejó que descendiera, que ya hemos hablado sobre eso también. Entonces, si es por gratitud a eso, o gratitud porque Dios lo prosperaba, que me inclino más, yo no digo que lo otro no, pero me inclino más, que tremendo, este hombre estaba consciente que Dios lo prosperaba, la gratitud en él hacía que levantara altares. Y si no puedo levantar un altar, Señor, voy a invocar tu nombre, que casi es lo mismo. Hermano, era increíble cómo Dios lo bendecía, y este hombre tenía gratitud, no podía olvidarse. Entre más tenía, más chiquito era él. Entre más tenía, más invocaba. Entre más tenía, más altares levantaba. Al revés, los Lot, entre más se tiene, más se alejan. Entre más se tiene, es peor que se quiera tener un altar, ni tampoco invocar. ¿Cuándo hemos leído que, a excepción de Pedro? Pero yo creo que hay la misericordia del Señor, pero a excepción de Pedro, ¿cuándo hemos leído en la Biblia de que Lot oraba? ¿Y cuántos de nosotros ni siquiera oramos por los alimentos? Por los alimentos. Que el dicho en nuestra niñez que siempre hemos oído en ciertas cosas, que acaso te da de hartar ese hombre.
¿Que acaso te da de hartar el vecino? Esas son las palabras que oíamos. Entonces, ¿cómo es posible que hoy que somos adultos ni por la comida le damos gracias al Señor? Porque nos da pena que nos esté viendo ahí un tipo que no se avergüenza de ser de Saibaba. O que no se avergüenza ser masón. Para ellos son un orgullo decir lo que son. Y a nosotros nos da vergüenza orar por los alimentos. Y en mi niñez decían que acaso te da de hartar para que te fueras con él a la poza. Y no solo era eso, después venía la gran cinchafiada. Pero eso le decían a uno. Santo Dios. Entonces el carácter de Abraham lo llevaba a preocuparse por su testimonio. ¿En qué sentido? En esto, versículo número 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Uy, 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 aquí el asunto se comienza a poner feo. Quiero decirle algo, por testimonio a Abraham puso alto aquello. A él no le afectaba el cananeo ni el fereceo, porque cuando uno está en el Señor nada le afecta. Puede tener a la par a un brujo que lo quiere destruir y no puede hacerle absolutamente nada, si usted es un Abraham. Pero si usted y yo somos un oscuro, corremos peligro con ese cananita, o con ese cananeo, y con ese fereceo. Y a Lot lo influenció el cananeo y el fereceo. Abraham no tuvo ningún problema con ellos, así como no tuvo ningún problema con los de Sodoma, ni con los de Gomorra, ni con los de Bela, ni con los de Seboim, ni con Zoar, que fueron las ciudades que Dios destruyó. Fueron 5 ciudades las que fueron destruidas. No solo fue Sodoma y Gomorra. Abraham no tuvo ningún problema con ellos. Los Abrames no tienen ningún problema ni con cananeos, ni con fereceos, ni con sodomitas, ni con gomorritas. Amén. Entonces es claro cuando dice la Biblia, el cananeo y el fereceo habitaban. Entonces Abraham tenía un firme sentido de su fe y en el propósito de Dios con él. Mire qué tremendo. Esto es bien importante y lo va a entender con mayor magnitud cuando usted vea el problema con Lot. Pero aquí vemos que él guardaba su testimonio, porque estaba el cananeo y el fereceo. Entonces él tenía un firme sentido de su fe y en el propósito de Dios con él. O sea, ¡qué tremendo! Es que yo no quiero. Mire, hermano, qué tremendo. En el siguiente capítulo, en el siguiente capítulo, el rey de Sodoma le quiere pagar y dice, no. ¿Y quién desprecia una buena cantidad de plata, de oro o de animales en ese tiempo? Si ya vimos para qué servían los animales. ¿Quién desprecia? Y Abraham dijo, no quiero nada de Sodoma. No quiero que el día de mañana me pregunten, ¿y quién te enriqueció? ¿Ve la diferencia? Espero que sí lo pueda ver. ¿Por qué Abraham se preocupaba? Porque es lógico, si Dios me alcanzó, si Dios me llamó, alcanzaré aquello para lo que fui alcanzado. ¿Por qué andas aquí, Abraham? Porque Dios me ha traído. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que si Dios me ha traído, nadie me puede desviar. Ya tuve una mala experiencia y aprobé. Y como decíamos chiquitos, o nos decían, me fue de la patada.
Como te fue, Abraham, mal. Entonces, de aquí en adelante no habrá nada que me desvíe. No habrá nada que me persuada. No habrá nada que me compre. Porque yo fui alcanzado para alcanzar algo. Y no me voy a rendir hasta que alcance aquello para lo que fui alcanzado. ¿O no es lo que dice Pablo en su epístola? Veámoslo. Filipenses, capítulo número 3. Filipenses, capítulo número 3. Versículo número 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Y cuánto no estamos conscientes de esto? ¿Por qué no estamos conscientes? Porque hay un Lot dentro de nosotros. Como decíamos en el principio, hay un color oscuro en nosotros. Hay algo escondido en nosotros. Y eso tiene que salir. Y qué bendición es cuando nosotros entendemos esa verdad. Algo muy importante. Abraham tenía que hacer algo que Abraham temía. Hacer algo que pudiera dañar su carácter y traer deshonor a su nombre. Primero al de Dios y al de él. Porque Abraham, decir Abraham, era algo que pesaba. Abraham no necesitaba un ejército grande para poder salir adelante. 300 hombres, que es la figura del caminar con Dios, eran suficientes como para rescatar a Lot en el siguiente capítulo. Ir a rescatar a Lot. Qué triste se oye eso, ¿verdad? El listo, el buxo. Hay que ir a rescatarlo. Y qué triste es, ¿verdad, hermanos? Extraviarnos y que tengan que salir los Abrahames a buscarnos. Qué triste es. Algunos todavía no lo entendemos. Entonces, cuando dice ahí el cananeo y el fereceo, es algo muy importante que ya vamos a llegar ahí. Abraham, al actuar o decidir así, no se equivocó, sino que juzgó correctamente que esas malas consecuencias se producirían. Mire qué tremendo. Abraham sabía que si él no detenía eso, por el cananeo, por el fereceo, las consecuencias eran indetenibles. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hizo Abraham tomar esta decisión de poner un alto a esa situación? Él no estaba queriendo que Lot se fuera. Es que yo más pienso de que Lot estaba provocando separarse. Esta mañana le decía de que Lot tuvo que haber tenido el control de sus pastores. Porque si usted es jefe, lógico, usted es el que tiene la autoridad y su palabra pesa. Usted dice, dejen de hacer eso y lo dejan de hacer. Usted le dice, siga haciendo eso y lo sigue haciendo. ¿Por qué Lot no detuvo eso? Además, los otros pastores, el jefe de ellos era su tío. Y algún día voy a llegar a ese punto de que no solo era su tío, y por qué tenía que haberse sometido a su tío Abraham. Entonces, ¿qué es lo que tenía Abraham? ¿Tenía revelación? Yo no dudo que no tuviera revelación. Definitivamente Abraham tenía discernimiento. Cuando digo tenía revelación, es porque tenía discernimiento. Podía ver lo que estaba dándose, y podía ver al cananeo, y podía ver al fereceo, pero él no se iba a dejar influenciar por esa potestad que estaba alrededor de ellos. Es que, hermano, lo estoy llevando a que es una potestad que en el caso de quién era Lot, sus nombres
tienen que ver con lo que Lot era. Y en el caso nuestro no es así, pero es similar. El diablo se va a mover en un cananeo por lo que usted quiere, por lo que usted desea, por lo que usted es, por lo que hay en su corazón, por lo que hay en su interior. Y qué difícil es entender esta verdad. ¿Tenía Abraham visión? Sí, tenía Abraham visión. Tener visión es ver más allá de nuestra nariz. Y los Lot no pueden ver más allá de su nariz, sino solamente lo que quieren, lo que les conviene, lo que engaña la vista, lo que engaña el corazón. Porque si Abraham, o pregúntese, ¿por qué Abraham, sabiendo, conociendo, viendo, que acaso era ciego? ¿Que acaso era tonto? Que vamos a llegar a ese punto. ¿Cómo le puede decir a un Lot, escoge? ¿Cómo le voy a decir yo, escoge a un Lot? ¿Cómo le voy a decir, escoge? Hay que ser Abraham para decirle a un Lot, escoge. Y no sé cuántas veces a usted le ha tocado decir, escoge. ¿Cuántas veces le ha tocado decir a usted, lo que tú digas? Lo que tú quieras. ¿Qué es lo que lleva a alguien a tomar esas palabras cuando se sabe? Ya lo vamos a llegar a este punto. Cuando se sabe que uno lleva las de perder. Pero ¿qué es perder? Para Abraham. ¿Y qué es perder? Para Lot. ¿Qué es elegir para Abraham? ¿Y qué es elegir para Lot? ¿Qué es no elegir para Abraham? ¿Y qué es no elegir para Lot? ¿Qué es para Abraham libertad y qué es para Lot libertad? ¿Qué es para Abraham bendición y qué es para Lot bendición? ¿Qué es para usted bendición y qué es para el que usted le dice, decide tú, elige tú para esa persona? ¿Qué es bendición para ellos? ¿Qué es prosperidad para usted y qué es prosperidad para ellos? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Y qué es lo que ellos quieren? Esa diferencia solo es su corazón. ¿Comprende? ¿Qué hace la diferencia? No es el peso, no es el valor, no son las cantidades. Es el corazón. ¿Se recuerda 73:25 y 10:22 de los Proverbios? Y no tanto el 30 porque es el menos. ¿Cuál es la verdadera bendición? La que Jehová da. Y esta no añade tristeza. Entonces, ¿ve la diferencia entre lo que es para uno y lo que es para el otro? Entonces, ¿quién es el problema? Hay gente que sabe que se va a quedar desnuda y cede, porque prefiere ceder y quedarse desnuda que continuar sabiendo que está el cananeo y el fereceo. Pero aunque no le importara el cananeo y el fereceo, dice: Señor, fuera de ti nada deseo. Tu bendición es la verdadera y esta no añade tristeza. Entonces, ¿quién es el problema? ¿Ve por qué, hermano, el Señor dejó el Espíritu Santo? Porque solo el Espíritu Santo es el que puede sacar el Lot. Solo el Espíritu Santo puede sacar lo oscuro, lo escondido y la cobertura falsa
o conveniente. Cuando digo falsa es conveniente. Los tres significados que se le pueden dar a la palabra Lot, que representan la vida del creyente falto de restauración. ¿Entiende hoy por qué salió sangre y agua del costado del Señor Jesús? Porque solo el agua nos va a poder limpiar después de ser salvos. ¿Y cuántos despreciamos el agua? ¿Y usted no entiende ese misterio? ¿Por qué salió agua, sangre y agua? Sangre, salvación; agua, restauración. ¿Y cuántos despreciamos esto? ¿Y a cuántos andamos rogándole? ¿Sabe usted que uno se cansa? Ya no me interesa mucho de la congregación. Ya cada quien decide. Digo, no, Señor, ya me metí demasiado. Corra y escape por su vida. A veces siento un deseo, pero... He estado meditando hace muchos años. El que nos enseñaba la palabra decía, mire qué tremendo lo que dijo. Dijo él, el Señor dice, hablando de dos tiempos, de dos edades, pero dentro de la misma iglesia, nuestro tiempo, dice, el Señor siempre prepara la mesa, dice, llena de banquete, para todo aquel que quiera venir y comer. Pero dijo esto, mire, pero el Señor me ha puesto en mi corazón que vendrá un tiempo en que al que solo se siente a la mesa, se le servirá. Qué tremendo, ¿verdad? No sé si entendió. Pues espero que sí. Si usted se sienta, se le va a servir. ¿Sabe que eso le he dicho, Señor, ayúdame a servirle al que se sienta a la mesa? Y si no se sienta, no tiene hambre. Y si tiene hambre, ya comió. Si no se sienta, ya comió. Y si no se sienta, no le interesa. Y si no se sienta, algo mejor tiene. ¿Tenía Abraham discernimiento? ¿O todo esto era el resultado de levantar altares? ¿O de invocar el nombre del Señor? Ahora, ¿por qué juzgó correctamente a Abraham? Podría ser una buena pregunta. Es cierto, la desaveniencia lo separó. Pero fíjese bien, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque dice así, el 8, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos. Bien, no hay altercado entre nosotros dos. O sea, aquí, hermanos, Abraham va a hacer una separación, pero una separación en acuerdo. No una separación en pleito y no una separación de enemigos. Porque solo faltaba que le dijera a Lot, ahí está el cananeo, Lot, ¿entendés? Ahí está el fereceo. Pero en su corazón, en el de Lot, en el corazón de Lot, él se deleitaba con el cananeo y se deleitaba con el fereceo. Porque por estos dos medios iba a llegar a Sodoma. Pero no lo dice la Escritura. Sí, esa es labor nuestra. Como el que entienda agua y agua, sangre y agua. Si usted no entiende eso, está en pañales, o sea, no va a entender la bendición que tiene el estar oyendo y oyendo y oyendo y oyendo esa palabra que me limpia, me limpia, me limpia y me limpia. Entonces, tremendo, porque viene Abraham y dice, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. Oiga, hermano, porque somos hermanos. Qué tremendo, somos hermanos.
¿Y cuántos hemos sido como Lot? Porque las separaciones vienen de Lot. Porque la separación viene de la insatisfacción. Y no hemos sido Abraham. Somos hermanos. Pablo no entiende y le dice a la iglesia en Corinto, pero ¿cómo es posible que no haya entre ustedes algún Abraham? Que tienen que ir a buscar a los jueces inconversos para que arreglen sus problemas entre hermanos. ¿Que acaso no hay un Abraham? O sea, ¿que acaso no hay un líder? ¿Que acaso no hay un maduro entre ustedes? ¿Que acaso no hay alguien que ceda? Pablo le dice a la iglesia en Corinto. Esto es exactamente lo que Abraham estaba haciendo. ¿Qué pasa, Lot, si somos hermanos? Mire, Abraham le pudo haber dicho, si tú estás porque yo te cuido, si tú tienes porque de mí eres bendecido, sos mi sangre. Óigame, en ese momento, ¿quién cree usted que era el único heredero de Abraham? Él. Pero como la insatisfacción era producida por el cananeo y el fereceo como ayudas, eso ya venía en oscuramente. Eso ya venía escondido. Porque cuando le explique lo de Nacor, no, Aram, cuando le explique lo de Aram, Taré, Abraham, entonces lo va a entender. Ah, cobertura, ¿verdad? Sí. Te cubres porque te conviene. Tienes escondido ahí desobediencia. Tienes escondido ahí insujeción. Tienes escondido ahí rebeldía. Tienes escondido ahí. ¿Entiendes por qué también significa escondido? Mientras necesitabas y mientras prosperabas, nunca dejaste la cobertura, ¿verdad? Ingrato. Fue ingrato. Entonces, en el 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Imagínense quién hace eso, hermano. Solo alguien que depende de Dios. Y que lo que está en juego, eso, no lo necesito. Eso ni siquiera lo he producido. Y entonces, ¿por qué lo tienes? Porque me sigue. Tremendo eso, hermano. Qué lindo es cuando usted puede decir, yo no he hecho nada. No, es que mira usted, es que... No, yo no he hecho nada. No, es que mire, es que... No, pero entonces déme una explicación. Es que no lo va a entender. Le van a decir, si no soy tonto, explíqueme y lo voy a entender. No lo va a entender. Porque todo modo, va, le voy a hacer una prueba. Fíjese que a mí me siguen las cosas. ¿Me entendió? No, no le entiendo. ¿Ya ve? ¿A cuánto le siguen la bendición? A Abraham le seguían. Disculpe que le hago decir, no es maña, que este volado está quebrado, oigan. No es tic. Se me deslizan los de larga vista. ¿Por qué juzgó correctamente a Abraham? Es cierto, la desaveniencia lo separó,
pero no se separaron como enemigos, sino por acuerdo, aunque posiblemente era el objetivo o la meta de Lot, separarse de esa sombra. ¿Pero por qué separarse de esa sombra? Porque ya puedo solo. Es la verdad. Ya puedo solo. En lo humano y es correcto. ¿O acaso por eso no nos separamos de nuestros padres? Mientras no podemos pagar casa, estamos con papá y mamá. No es una ley. Yo no digo que es una ley. No, me refiero cuando ya tenemos compromiso y seguimos con papás es porque no podemos. Nos conviene. Y aunque no nos vaya bien, pero como no tenemos opción, ahí estamos. Pero media vez podemos. ¿Qué hacemos? Si somos Abrames, decimos, papá, mamá, no tengo palabras cómo agradecerle lo maravilloso y la bendición que ustedes han sido para mí, pero ya creo que es tiempo de que me vaya. Es una ley que yo debo de cumplir, es un beneficio para mi matrimonio, es un beneficio para mis hijos. Pero cuando somos Lot, yo el 15 del otro mes me voy. Oigan, ya no voy a hacer carga para ustedes. ¿Y por qué se ríe? Por el don de la sospecha, ¿verdad? Entonces la meta de Lot era esa, separarse. La sombra de Egipto. Mire la lección de Abraham. Y Lot no aprendió. La sombra de Egipto casi le quita todo a Abraham. Si Dios no intercede por él, lo pierde todo. Su vida. Lo pierde todo porque con solo que le hubieran quitado a Sara o a Sarai, porque en ella tenía que salir Isaac, no en otro. Entonces, si le quitan a Sarai, se acaba todo. Entonces, ve por qué los propósitos de Dios no permitió que. No era solamente eso. No, hermano, hay muchas cosas ahí. Fíjese que, no sé si nos puede dar en el capítulo número 12, dice el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. En el 15, también la vieron los príncipes de Faraón, o sea, a Sarai, ¿verdad? O a Sara, y la alabaron delante de él. Oiga, aquí es donde sí más pierde todo. Y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. ¿Y por qué se había puesto de acuerdo con Sarai para decirle, di que es mi hermana? Porque si saben que soy tu marido, me van a matar para quedarse quedarse ellos contigo. ¿O no fue ese arreglo? Entonces significa que estuvo a punto de perderlo todo. Pero como Abraham era un hombre tan diferente a su sobrino, que él no podía dejar de hacer lo mismo que Dios había hecho con él. Porque Dios intercedió por él cuando él descendió a Egipto. Entonces él intercedió por su sobrino cuando descendió hasta Sodoma. Qué diferentes los Abrahames, ¿verdad? Abraham nunca se olvida cuando fue pobre. Abraham nunca se olvida cuando vivía de alquilado. Abraham nunca se olvida cuando andaba en un carrito todo viejo. ¿Y en qué sentido no se obliga? Primero, en gratitud a Dios siempre, y segundo, en ayudarle a los demás. Y no olvidarse, ya pasé por ahí. Si alguna vez usted quisiera saber por qué yo he tratado de querer ayudarle a alguien, ¿qué cree usted que es lo que me ha llevado a mí? Y no es el agradecimiento aquí a Dios, porque ese es otro.
Ese es el primero. No, yo no estoy hablando de eso. Yo quiero preguntarle, usted que le ha ayudado a otros, ¿por qué lo ha hecho? ¿Quiere que le diga por qué? Porque creo que es lo mismo que me ha pasado a mí. Cuando yo necesitaba, nadie me dijo que hay un 5. Nadie. Nadie me dijo, mira, comprate un par de zapatos. Nadie. No me dijo, mira, veo que estás bien fregado, tenés deuda, te están a punto de quitar tu casa más, aquí hay dinero, anda a pagar. Nadie. Nadie me dijo, verá que no tenés para comer, si se te nota en la cara. Nadie. Nadie. Solo mi Señor. Entonces, yo sé eso y digo, no puedo. Esa es la manera de expresarle a mi Dios gratitud. Nunca voy a olvidar, Señor, que es aguantar hambre. Entonces, ¿cómo es posible que a nosotros se nos olvide esos tiempos tan duros? Pregúntenme en mi juventud, ¿quién me dijo, más te voy a regalar una Coca-Cola? ¿Quién? Tenía que rogarle a mi madrecita bella y preciosa, que ya no tengo. Tenía que rogarle a mi madrecita, mamá, regáleme 25 centavos. Ya tenía yo 15 años. Mami, ¿no tiene 25 centavos? Mire, ¿y para qué 25? Para una Coca-Cola congelada y una semitona de 10 centavos. Todas las noches. Porque todos los amigos teníamos esa costumbre de mi edad. Una Coca-Cola congelada y con esa platicábamos desde las 7 de la noche hasta las 9. ¿Quién me regalaba a mí 25? Nadie. Y le digo, Señor, esa es mi forma de agradecerte, que tú conmigo fuiste bueno. Increíble, déjenme ver esta cita bíblica, yo me pasé del tiempo otra vez, disculpe. Mire, voy a seguir hasta cuando el Señor me dice, ya no les hablé de esto. Mire que tremendo lo que dice Isaías 30. Estábamos en que él bajó a la sombra de Egipto, ¿verdad? Y Egipto casi le quita todo. El capítulo 30 del Isaías, capítulo 2. 32. Dice así: que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. No voy a ver la cita bíblica por el tiempo, pero quiero decirle, la sombra de Egipto casi le quita todo a Abraham. Yo le quiero preguntar, ¿y la sombra de Sodoma qué le quitó a Lot? Todo. Porque para lo que le dejó, mejor no se lo hubiera dejado. Porque qué vergüenza la que este hombre pasó. Al enfrentar la posibilidad de un conflicto con su sobrino, entonces Abraham tomó la iniciativa de resolver la disputa antes de que algo peor sucediera. Y él permitió a Lot que eligiera, aun cuando Abraham tenía el derecho. Oiga, y esto es lo que a donde yo quería llegar y ya se me fue el tiempo, pero regáleme unos minutitos, por favor. Y el que tiene problemas puede irse. Hermano, qué tremendo. ¿En dónde me doy cuenta que no soy Abraham? En que yo no voy a ceder mi derecho. Yo no soy tonto. O sea, a mí me ha costado. Ah, ve qué fácil. Mire qué tremendo. Aquí vemos que él permitió a Lot que eligiera, aun cuando él tenía el derecho. ¿Por qué el derecho? Primero, porque él era el llamado de Dios. Segundo, era su tío.
en lo consanguíneo era su tío, pero en cuanto a que él lo había adoptado, ¿en qué se volvía? En su padre. Y él renuncia a su derecho y le dice: hijo, elige tú. A él le había llamado Dios, a él le había prometido. Entonces, ¿qué conducta mostró Abraham? Su conducta fue desinteresada. Mire qué lindo. Desinteresada y pacífica. Esa fue la conducta que tuvo él. Pero ¿qué más? Fue generosa y condescendiente. Esa fue la conducta que él tomó hacia su sobrino, pero con un gesto extraordinario. Fíjese que lo que dice Mateo, si no es Mateo, es Marcos. Yo no me estoy aquí. Veamos Mateo. Mateo capítulo 6. Mateo 6. Y versículo 32. Sí, es Mateo. Mateo 6, 32. Dice así: porque los gentiles, qué tremendo, ¿verdad? Elige tú. Escoge tú. ¿Y quién tiene el derecho? Abraham. ¿Y qué dice? Elige tú. Y mire lo que dice aquí. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¡Qué tremendo! Ahora vayamos a Romanos. Disculpe que no esté muy seguro. Romanos creo que es 12. Si no está en el 12, está en el 10. Romanos 12. El 10, sí. 12. 12, 10. 12, 10 y 11. Dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No sé si comprende con el contexto de lo que estamos estudiando. Amén. Y si leyéramos el 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Filipenses capítulo número 2. Versículo número 4. Dice así: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Y cuánto nos falta a nosotros para llegar a esto? Si es una vergüenza casarse en estos tiempos, hermano. Queda escrito: lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Yo no fuera tan tonto de casarme con una mujer que me diga: la mitad es tuyo, tuyo, y la mitad es mío, mío. O lo que es mío y lo que es tuyo es tuyo. O sea, todo lo que yo tengo lo voy a ir ahorrando para mí. Yo ni necesito de eso. Pero qué ofensa, hermano. Entonces, Abraham mostró la disposición de arriesgarse a ser engañado. Y termino con este punto. Esto es: ¿tú crees que puedes engañarme? Engáñame. ¿Tú crees que yo soy tonto? Bueno, soy tonto. Hermano, estamos viendo qué es lo que tenemos que hacer para resolver los conflictos que roban nuestra paz, que roban la paz de nuestro hogar.
la paz de nuestra familia, la paz del ministerio. Con esto le está diciendo, ¿tú crees que me puedes engañar? Engáñame, está bien. ¿Tú crees que yo soy tonto? Yo soy tonto. Puedes hacer lo que tú quieras. ¿Quieres ser libre? Sé libre. Pero falta todavía que ahí está el cananeo y ahí está el fereceo. ¿Tú crees que yo soy tonto? Está bien, yo soy tonto. Te casaste con un tonto porque se unió a Abraham. Te casaste con un tonto, está bien. ¿Tú crees que me puedes engañar? Yo renuncio a oponerme. Y usted verá lo tremendo de esto, que en el instante, lo dice la Biblia, en el instante en que Lot se separó de Abraham, Dios se le aparece a Abraham. ¿Quién es el tonto? ¿Quién es el astuto? ¿Quién es el vivo? ¿Quién es el que está dispuesto a terminar con los conflictos? Falta mucho que explicar ahí. Pero con lo que hemos llegado, hermano, ¿quién es el problema? ¿Quién es el problema? Usted y yo. Después de la Biblia, usted y yo tenemos la respuesta. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Porque este es un ejemplo de cómo debemos de responder a las situaciones en nuestra vida. Tomar la iniciativa para resolver los conflictos. Dejar que los demás hagan su elección, aunque eso signifique que no tendremos lo que queremos. Es un precio, hermano, para ponerle fin a los conflictos que roban nuestra paz y le roban la paz a nuestra familia y le roban la paz a nuestro ministerio. Deje que los demás hagan su elección. Repito, aunque eso signifique que no tendrá lo que usted quiere, aunque eso signifique que yo no tendré lo que yo quiera, pero es necesario ponerle fin a los conflictos, porque el cananeo y el fereceo nos rodean. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Solo el Espíritu Santo puede revelar estas cosas. Abraham es el ejemplo para resolver los conflictos. Abraham es el ejemplo para confiar en Dios y que nada en esta tierra mueva mi corazón. El fracaso de descender a Egipto fue suficiente para que Abraham le pusiera fin a ese conflicto con Lot. Hay que sacar lo oscuro, hermano. Hay que sacarlo escondido. Eso hizo Abraham. Sacó lo oscuro. Y cuando sacó lo oscuro, entonces se le aparece el Señor. Y le dijo el Señor: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Significa que esto incluye lo que él no había elegido, sino que había dejado elección a su sobrino. Porque toda la tierra que ves
la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Hermano, qué difícil es renunciar a nuestro derecho. Qué difícil es que los demás crean que somos tontos. Qué difícil es sentir que el otro cree que nos ha engañado. Pero es un precio que pagan los Abraham. Porque no caminan por vista, sino por fe. Señor, gracias por aquellos que en este día nos has hecho entender verdades que están en nosotros, ocultas, oscuras. Señor, qué espantosa es nuestra naturaleza cuando es manifestada por tu palabra. Señor, no necesito que alguien me diga, eres como Lot. Sí, ya lo sé, Señor. Hermano, pidámosle al Señor. Señor, quiero comenzar a levantar altares, porque he sido ingrato. Señor, y en donde no pueda levantar un altar, Señor, quiero invocar tu nombre, porque hay tanto, Señor, por qué agradecerte. Aunque muchos digan, Señor, porque me guardaste de mis locuras en Egipto. Aunque otros digan que preservaste mi vida del rey de Egipto. No importa, hermano, levantemos altares. Levantar altares, no importa el lugar ni el tiempo. Señor, gracias. Señor, perdóname. Te deshonré. Mentí. Engañé y fui descubierto. Señor, perdóname. Hermano, no se avergüence de levantar altar en un restaurante. ¿Cómo es posible que los que adoran demonios honran a los demonios? Y a nosotros nos da pena orar dando gracias a aquel que ha tenido de nosotros misericordia. Levante un altar. Sea luz. No sea oscuridad, sea luz. Sea un Abraham y no un Lot. Porque está el cananeo y el fereceo a su alrededor. Y sin que usted se percate, ellos son en lo que usted se deleita y lo conducirán a Sodoma sin que usted y yo lo sepamos. Por eso es la revelación de la palabra, para que veamos como veía Abraham. Gracias. Gracias, Señor.